cantidades que se puedan ir almacenando en el hígado. Es muy difícil disminuir el cobre ingerido porque prácticamente lo encontramos en todos los vegetales. Obviamente, probablemente un perro en vida silvestre, si le llamamos así, o no tenga tanto problema en este sentido, pero pues, el acercamiento con los humanos, la domesticación, la selección para establecer las características de una raza, pues ocasionó, en este caso, pues estamos viendo al Bedlington Terrier. De hecho, esta enfermedad se le llama hepatitis crónica del Bedlington Terrier porque era la única raza en la que se había descrito esta condición. Es una situación de tipo hereditario donde el hígado no puede eliminar el cobre de los alimentos ingeridos. O sea, el cobre tiene acciones enzimáticas, entonces es necesario para la vida, pero el exceso de cobre es eliminado a través de la bilis en individuos normales, perros, gatos, humanos, lo que sea. En esta raza y actualmente también ya se han descrito casos en Doberman, donde se establece la misma condición. Por lo tanto, nuevamente ya no se le llama hepatitis crónica del Bedlington Terrier, sino es hepatitis crónica por alteración en el almacenamiento del cobre. Todos los vegetales, todas las situaciones de color verde tienen cobre, y en las dietas, pues no hay ninguna dieta de las que tenemos a nivel comercial, pues que se preocupe, pues son tan pocos ejemplares, que se preocupe por disminuir el cobre en la dieta. O sea, creo que habíamos comentado incluso que en humanos es muy similar. O sea, si encuentras 1000 personas en el mundo afectadas por una enfermedad, la que sea, y nada más son 1000 en cientos de millones que somos, pues los laboratorios no se preocupan en investigar más, no se preocupan en establecer tratamientos. ¿Por qué? Porque no encuentran un mercado en el cual vayan a poder desplazar los productos, los hallazgos que se tengan en estos individuos. Entonces, es algo similar en esta condición. No hay mayor investigación, no hay mayor información. Y bueno, y no hay alimentos que realmente puedan garantizar que estamos administrando un alimento con cobre controlado. El tratamiento básicamente es disminuir en lo más que se pueda, pues que este cobre se siga acumulando. Entonces, pues la dieta, repito, no hay una condición pues realmente puntual que podamos decir, sí, esta dieta tiene menos cobre. Tal vez si buscásemos, y si no hay ninguna contraindicación de una dieta comercial, si tuviese esa información, la verdad es que yo nunca me he fijado si vinieran los valores de cobre que están en la dieta. Creo que eso no viene en la etiqueta, pero si la hubiese, pues habría que buscar la que tuviese menos cobre, ¿verdad? Lo que sí se hace es tratar de quelar el cobre. Esto es que administremos algún componente que fije el cobre y que no sea absorbido. Tal es el caso de la D-penicilamina. La administramos 30 minutos antes de que alimentemos al perro. Obviamente estamos pensando en que no es adecuado dejar alimento ad libitum ni a la hora que se lo quiera comer el perro. Y esto está demostrado, ¿no? Generalmente se ocasiona sobrepeso, obesidad, y bueno, no habría control en la ingesta. Entonces, lo que se recomienda es alimentar a los animales, en este caso a los perros, en tiempos controlados, ¿no? O sea, si los vamos a alimentar 2 veces o 3 veces al día, tener horarios. Recuerden que la certidumbre de horario es algo importante para los animales. O sea, no es cada vez que el propietario se le ocurra o se acuerde,
sino decir, bueno, si le voy a dar en la mañana y en la tarde, pues a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, por ejemplo, 7 de la tarde, como quieran ponerle, pero que sea un horario estructurado para el animal, ¿no? Entonces sería media hora antes de administrar sus croquetas o alimento que el animal consuma, y lo que pretendemos es que el cobre se adhiera a la depenicilamina la mayor parte, porque se tiene que absorber una cantidad, repito, para que mantenga funciones enzimáticas que tiene el cobre, y el otro sea eliminado junto con las heces. Eh, si se administrase ácido ascórbico en conjunto con la depenicilamina, lo que hace el ácido ascórbico es disminuir la posibilidad de que el cobre sea absorbido, o sea, lo hace menos absorbible. Y de hecho, pues es algo que mencioné, que si comemos una ensalada de vegetales de color verde y le ponemos limón, pues estamos ahí en ese momento haciendo menos soluble el cobre que está en estos vegetales que estamos consumiendo, y pues no se absorbe tanta cantidad como si los comemos sin añadir ácido ascórbico, ¿no? Entonces no le vamos a poner limón al alimento de los perros, pero sí podemos administrar este ácido ascórbico en conjunto con la depenicilamina. La prednisona no tiene ninguna condición de tratamiento, es algo que alivia el proceso inflamatorio ocasionado por el exceso de cobre presente en el hígado. No hay un tratamiento curativo, repito, el daño que ya esté en el hígado, pues ese ya no lo podemos revertir, se tendrá que mantener, y nuevamente, pues por eso he mencionado que hay humanos que están esperando un trasplante de hígado, porque hay muchas de las enfermedades que no tienen cura, ¿verdad? O sea, no tenemos una condición de tipo curativo. La mayoría de ellas, cuando son evolutivas, como es la cirrosis crónica activa, hepatitis crónica activa, mejor dicho, o la cirrosis alcohólica, cosas así, pues lo único que están esperando pues, es un reemplazo. Nada más que, pues recuerden que si eres alcohólico y tienes cirrosis, pues no eres un sujeto que te puedan tomar en cuenta para un trasplante de hígado, ¿verdad? O sea, no automáticamente se te descarta si tienes una condición similar a esta. Entonces, la prednisona, la única función que tiene es actuar como un antiinflamatorio ante condiciones de alteración hepática ocasionadas por cobre o por otras posibilidades, ¿no? Y es, pues, tomar en cuenta también que ya platicamos que el exceso de esteroides o la cronicidad en la administración de esteroides también es un agente etiológico que favorece o que permite el establecimiento de condiciones patológicas de enfermedad en el hígado. Bien, entonces con eso terminaríamos el ejemplo de enfermedad ocasionada por el almacenamiento de cobre. Nunca he visto, bueno, sí vi un par de veces Bedlington Terriers en México, pero pues estaban en un show, en una exposición de belleza, y nunca hemos tenido un paciente, por lo pronto en el hospital, y yo que haya platicado con algún compañero veterinario, alguna condición en la cual pues yo supiese que hemos tenido algún paciente. Son ejemplos de enfermedades hepáticas. Eso no quiere decir que no exista en México. Muchas veces hemos mencionado y nos han dicho que tal o cual enfermedad no existe en México, y de pronto empezamos a diagnosticarla, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto ya sabemos que hay enfermedades que están relacionadas muy específicamente con las características de la raza. Tal es la que acabamos de revisar, ¿no? Que incluso así se llamaba, hepatitis crónica de Bedlington Terrier, y actualmente, como ya se encontró en el Doberman, en algunos ejemplares Doberman, pues ya no se llama hepatitis crónica del Bedlington Terrier, sino hepatitis por almacenamiento del cobre. Y así hay muchas enfermedades, ¿no? Si la colitis del boxer, por ejemplo, bueno, actualmente sabemos que es una acumulación de histiocitos, ya la platicamos cuando vimos colitis, y ya no se llama colitis del boxer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras razas afectadas. Otro ejemplo es la mielopatía degenerativa del pastor alemán.
Así igual, se llama mielopatía degenerativa. ¿En qué raza? Pues pastor alemán, y así se llamaba la enfermedad. Actualmente ya no es correcto, aunque sea un pastor alemán, yo no le puedo decir, ¿qué tiene? Pues tiene mielopatía degenerativa del pastor alemán, ¿no? Pues ¿qué tiene? Pues mielopatía degenerativa. ¿Por qué? Pues que se ha descrito ya en cobrador dorado, en cobrador de labrador, se ha descrito también en el Akita, en fin. Entonces vemos que una enfermedad que en un inicio se únicamente se había descrito en una raza, pues se hace hallazgos en otras y ya no se le pone la situación puntual que establezca, ¿no? Y también desde el punto de vista especie, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años, 25 años, se decía que en los gatos no había displasia de cadera, ¿verdad? Yo incluso recuerdo alguna vez que un médico presentó un caso que decía que era displasia de cadera, efectivamente era displasia de cadera, pero en ese momento no estaba informada, que no estaba informado de que los gatos tuviesen displasia. Y cuando encontrábamos un gato que tenía todos los signos de alteración coxofemoral, se decía que tenía mucopolisacaridosis tipo 4. Entonces, pues en ese momento yo recuerdo mucho esa discusión que se estableció y bueno, el resultado final es que pues de la sesión, que era una sesión de la Asociación de Médicos, decían, bueno, pues los gatos no tienen displasia de cadera, tienen mucopolisacaridosis tipo 4. Actualmente esa condición ha cambiado y aceptamos y entendemos que los gatos tienen displasia de cadera. Otras situaciones, por ejemplo, el asma. Hasta el momento es una condición que está cambiando, pero el asma solo se acepta como tal, como entidad nosológica, o sea, como enfermedad en los gatos. Pues el cuadro asmático es muy parecido al del ser humano, pero hasta el momento no se acepta que los perros desarrollen asma. O sea, no hay descripciones, no se han señalado casos de asma como tal. Por ahí hay un artículo, y eso me recuerda cuando estaban, en los tiempos que estábamos hablando de la displasia de cadera en gatos, hay un artículo que dice que encontró un cuadro que es muy similar al asma, pero pues que pues, habrá que establecer si efectivamente los perros desarrollan asma. Entonces, eso nada más para establecer que es muy importante tomar en cuenta la reseña de nuestros pacientes, pero siempre dejar una posibilidad de que pues haya una condición que nos indique que tenemos que ampliar el horizonte de la reseña, ¿no? O sea, hay enfermedades que afectan a una especie, que afectan a una o unas razas, que afectan a cierta edad, que afectan a cierto tipo de característica poblacional, pero pues siempre es posible encontrar un ejemplar que diga, bueno, pues también debes tomar esto en cuenta porque no soy una raza que se cita en esta enfermedad, pero soy un individuo que la tiene y entonces tendrás que tomarme en cuenta en esta situación. Bien, entonces ahí dejamos lo de enfermedad por almacenamiento del cobre y pasamos a colangitis, colangiohepatitis. Colangitis está estableciendo un proceso inflamatorio, puede ser idiopático o infeccioso en el sistema biliar. Cuando dijimos colangiohepatitis, quiere decir que ese problema que estaba en el sistema biliar ya también afectó al hígado. La colangitis o colangiohepatitis es mucho más frecuente en los gatos que en los perros. Puede ser que esté asociada a bacterias o no, y de ahí lo de supurativa o no supurativa. O sea, supurativa está asociada a bacterias, no supurativa no está asociada a bacterias. Ya establecimos que el tracto gastrointestinal no es estéril, y dentro de este tracto gastrointestinal pues incluimos al sistema biliar. El sistema biliar tiene bacterias, están las pseudomonas. Entonces, estas bacterias, encontrando condiciones adecuadas para que crezcan, pueden proliferar y ocasionar procesos inflamatorios, obstructivos a nivel sistema biliar. En ocasiones este proceso no solamente afecta al sistema biliar,
sino que incluye ya el parénquima hepático y entonces ya se llamará colangiohepatitis. Entonces, esto es cuando ya están afectados los hepatocitos. Entonces, puede quedarse en la situación, como ya mencioné, colangitis o colangiohepatitis. Repito, es más frecuente en gatos que en perros, pero se puede presentar en las dos especies. Entonces, los signos generalmente son dolor, que nos refiere a la zona hepática, y un proceso de ictericia. ¿Por qué? Pues porque aquí ya aquí no es por un exceso de destrucción de eritrocitos, sino simple y sencillamente un proceso obstructivo de la eliminación de la bilirrubina conjugada, o sea, hidrosoluble. Por lo tanto, la vamos a ver muy específicamente en la colágena, o sea, en la mucosa, en la esclera. Entonces, los pacientes que se vean ictéricos, pues hay que pensarlo. Recuerden que en los gatos, además de problemas hepáticos, la ictericia también puede denotar que estamos enfrentando a un paciente con problemas de páncreas. No en los perros, pero sí en los gatos. O sea, un perro ictérico, pues no nos remite de acuerdo a lo que establecimos y a lo que hemos estado hablando en los últimos 5 minutos, de acuerdo a la especie, no nos remitiría de primera instancia a pensar que tenga pancreatitis, pero un gato sí, ¿ok? Entonces, en este caso, en general, el hallazgo más preponderante es la ictericia y por lo tanto, desde el punto de vista de enzimas hepáticas, sería la fosfatasa alcalina. Estaría con un aumento muy marcado, ¿ok? Eso sería lo más frecuente y sobre todo en pacientes con colangitis encontraríamos ictericia y fosfatasa alcalina elevadas. Ya cuando estamos hablando de colangiohepatitis, entonces estaríamos hablando de fosfatasa alcalina con un incremento muy marcado y además alanino aminotransferasa o LT elevada, que nos está indicando un proceso inflamatorio, y aspartato aminotransferasa, sobre todo en los gatos, aumentada. Recuerden que el aspartato estamos hablando ya de un problema más grave desde el punto de vista tisular, que recuerden que la AST está en las mitocondrias de los hepatocitos. Entonces, cuando ya encontramos AST en sangre, pues quiere decir que incluso podemos establecer ciertos criterios de destrucción hepática. Podemos encontrar alteraciones de imagen, principalmente radiográficas y obviamente de imagen avanzada, como es ultrasonido, tomografía, que nos indiquen que estamos enfrentando un cuadro de estasis biliar por colangitis, colangiopatitis. Se vale hacer la biopsia, sobre todo en la colangiopatitis. Principalmente actualmente se utilizan biopsias guiadas por ultrasonido. Se prefieren estas biopsias guiadas por ultrasonido sobre las biopsias obtenidas por celiotomía o por laparotomía, que es exactamente lo mismo. Obviamente por la invasibilidad del procedimiento. No es mucho menos invasivo una punción, pero tiene que ser guiada por ultrasonido. Y ya les mencioné, o sea, los ultrasonidistas, dentro de los ultrasonidistas, pues no todos saben hacer punciones guiadas. O sea, dentro de ellos, pues hay individuos que saben, que han desarrollado, que han estudiado, que han desarrollado la habilidad de hacer estas biopsias guiadas por ultrasonido. Una vez que hemos establecido y sobre todo por imagen, en este caso, determinar que se tiene un proceso inflamatorio a nivel biliar, entonces se procede al tratamiento. Si en la biopsia, dentro de la biopsia lo que se tiene que mandar es establecer un crecimiento para ver el tipo de bacterias, es un criterio similar al de los coprocultivos. Bueno, no hemos dicho que el árbol biliar sea estéril, ¿verdad? El sistema biliar no es estéril, tiene bacterias. Nuevamente, bueno, pues si vemos y se lograse establecer pues que hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues entonces establecemos. Pero generalmente se manda tratamiento contra Clostridiums, contra E. coli principalmente. Entonces, por eso se utiliza ampicilina y metronidazol, pero recuerden que también es importante establecer si hay resistencia bacteriana. No sabemos
no tenemos cierto, pues, qué tipo de resistencia tendrá ese agente etiológico en particular, porque la resistencia bacteriana es múltiple. O sea, podemos tener E. colis, no sé, por ejemplo, ya lo he platicado, pues, E. colis que tengan resistencia contra la ampicilina en el sur de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ahí probablemente se utiliza mucha ampicilina, mientras que podemos tener E. coli que sea muy resistente a la amoxicilina en el norte de la Ciudad de México. Entonces, no es adecuado pues, que lo que nos diga la literatura, diga, no es que la tal antimicrobiano es muy resistente. Bueno, sabemos actualmente que podemos establecer, ¿no?, que la mayor parte de las bacterias son resistentes a los beta-lactámicos, pero no sabemos puntualmente, o sea, pudiésemos encontrar una bacteria en un lugar donde no se utilizan muchos antimicrobianos, que a pesar de que la literatura diga que el estafilococo, por ejemplo, en el área urbana es resistente a los beta-lactámicos, pues a lo mejor tenemos un paciente en la Sierra de Guerrero que nunca ha recibido, nunca ha estado en contacto con antimicrobianos beta-lactámicos y tiene una afectación por estafilococo. Obviamente que ese estafilococo no es resistente al beta-lactámico. Entonces, a eso es a lo que me refiero, con que siempre se tenga la prudencia de establecer cuáles son las características de resistencia de una bacteria en particular y no aplicar a rajatabla pues los criterios que utilizamos en general, ¿no? Repito, estafilococo, por ejemplo, no, pues resistente a los beta-lactámicos, sí, estoy de acuerdo, pero para que haga resistencia tienes que haber estado en contacto con las bacterias, perdón, con los antimicrobianos. Entonces, un estafilococo, repito, que no ha tenido contacto con antimicrobianos, no tiene por qué ser resistente al beta-lactámico, porque la resistencia es una herencia que le transmite una bacteria a su descendencia una vez que ha sobrevivido a la acción de un antimicrobiano. Y también debemos quitarnos de la cabeza que la resistencia de las bacterias pues, se establece en años, ¿no? O sea, se puede generalizar, pero la resistencia se establece simple y sencillamente con que una bacteria haya sobrevivido a la acción de un antibacteriano para que esa bacteria, su descendencia, esa bacteria en particular, esa bacteria, la descendencia de esa bacteria en particular tenga resistencia al antimicrobiano al que sobrevivió. Obviamente que esto se hace general cuando utilizamos de manera frecuente un antimicrobiano. Es un proceso inflamatorio. Entonces, si no hay bacterias, pudiésemos utilizar esteroides como tratamiento, sobre todo en la no supurativa, en la colangiohepatitis o colangitis no supurativa, estableciendo que es un proceso inflamatorio donde no están involucradas las bacterias. Y nuevamente, la diferencia no será si encuentras o no bacterias en el sistema biliar. Ya dije, normalmente hay bacterias en el sistema biliar. Eso, la condición de que encontremos bacterias no establece la condición, ¿verdad? No quiere decir, hay bacterias, crecieron unas cuantas bacterias, ¿no? Tendríamos que tener un crecimiento importante para establecer, bueno, es que hay tantas unidades formadoras de colonia que vale la pena tomar en cuenta que las bacterias son las que están ocasionando el problema. Entonces, si establecemos que, bueno, no hay una condición que me permita a mí establecer que la colangiohepatitis o la colangitis es secundaria a bacterias, pues entonces lo establezco como no supurativa y puedo utilizar los esteroides de manera bien establecida con tiempos, con dosis, que no se convierta esta administración de esteroides en una condición que favorezca la inflamación hepática. Un colerético lo que hace es hacer más soluble a la bilis. Tal es el caso del ácido ursodeoxicólico. Entonces, cuando tenemos pacientes con colangitis, colangiohepatitis, queremos disminuir la ictericia, porque la ictericia a final de cuentas tiene efectos deleterios, o sea, enferma al sujeto que está sufriendo ictericia, ¿verdad? O sea, no es nada más que se esté pigmentando el tejido,
Si no, pues tiene efectos tóxicos esa bilirrubina. Entonces nos interesa hacer más soluble a la bilis para que a pesar de que existe el proceso inflamatorio sea eliminada de manera eficiente. Entonces, administramos coleréticos. El que más utilizamos en veterinaria es el ácido ursodeoxicólico para hacer más fluida esta bilis y que pueda ser eliminada más fácilmente y disminuir o eliminar la ictericia. Al mismo tiempo, pues también si tenemos bacterias, el hecho de hacer más soluble a la bilis, pues nos permite una especie, si le pudiésemos llamar, como de lavado de la vía biliar, arrastrando la mayor cantidad de bacterias que sea posible. Repito, y quiero que les quede perfectamente claro, las vías biliares no son estériles, tienen bacterias bajo circunstancias normales. Tiene que haber alguna condición, ¿sí? Puede ser propia del individuo, a veces no logramos establecer muchas veces, bueno, ¿por qué si sabemos que las vías biliares no son estériles? Porque hay individuos que desarrollan más número bacteriano que otros. Bueno, si encontramos que el perro tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene alguna enfermedad debilitante, pues sabemos que esa condición favorece el crecimiento bacteriano. Pero tenemos también un gran número de pacientes que no tienen enfermedades. Esas son las comorbilidades mixtas que están de moda, ¿no? Actualmente. Bueno, ¿cuáles son los que les pueden dar más COVID desde el punto de vista humano? Pues que tengan comorbilidades mixtas, ¿no? ¿Cuáles son las comorbilidades mixtas? Pues que tengas obesidad y diabetes. O diabetes más hipertensión. Que tengas sobrepeso y que seas asmático. Que tengas esto y aquello. Estas son comorbilidades. Eso explicaría por qué te hace más susceptible a una enfermedad, pero pues también hay sujetos que se enferman a pesar de que sean, entre comillas, sanos. Y esta es una condición que aplica perfectamente a la colangitis, colangiohepatitis, ¿sí? Si tenemos un gato que tiene diabetes y tiene colangitis o colangiohepatitis, pues sí podemos decir, bueno, pues es que tiene una enfermedad que lo ha debilitado y por eso no puede controlar el número de bacterias que crecen en el sistema biliar y esa es la consecuencia, ¿verdad? Pero repito, también hay gatos que son perfectamente sanos que han desarrollado colangitis, colangiopatitis, y entonces ahí sí no tendríamos una explicación si es por bacterias, por qué hubo ese sobrecrecimiento bacteriano. Preguntas hasta aquí. Sí, doctor, una pregunta. ¿El ácido ursodeoxicólico tiene efecto sobre los colelitos y sobre el mucosele biliar? O sea, si ya están los colelitos, no, o sea, por eso es que se hace cirugía. ¿Sí? Esto es cuando tu arenilla, tu sedimento todavía no está perfectamente establecido. Si ya tienes colelitos o si ya tienes una estasis biliar, pues no va a poder actuar eficientemente. O sea, si tú tienes un paciente que tiene lodo biliar, pues que no lo consideras tan importante o que no te está ocasionando un proceso de estasis o de obstrucción, pues lo vas a administrar. Pero si ya tienes el lodo biliar bien establecido, si tienes un proceso inflamatorio, obstructivo, de poca respuesta al tratamiento, pues bueno, te ayuda, pero no es un tratamiento confiable en el sentido de que vas a sacar adelante ese paciente. Probablemente tengas que hacer una cirugía para disminuir ese lodo biliar, para quitar la bolsa que está ahí ocasionándose por la bilis, ¿verdad? No sé si esa era tu pregunta. Sí, No gracias. sé si esa era tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Ok. Bueno. Todo proceso hepático puede desembocar en una condición crónica. O sea, de hecho, estamos viendo hepatitis crónica. La hepatitis crónica activa, pues puede ser secuela de cualquiera de las condiciones que hemos mencionado. O sea, un perro que tuvo leptospirosis o que tuvo clostridiasis o que tuvo un proceso parasitario o inmunomediado, o como lo que estamos observando, pudiésemos tener destrucción constante del tejido parenquimatoso hepático. Entonces, esa destrucción crónica, una vez que ha sobrepasado, porque el hígado tiene mucha capacidad
de regeneración, o sea, el hígado se puede regenerar. Tan es así que en humanos se pueden utilizar porciones hepáticas para hacer trasplantes. Por ejemplo, un hígado de un adulto pudiese, eh, por decirlo de la manera coloquial, pues partirse en cachitos. Yo sé que cada cachito debe tener ciertas características para aplicarlo en infantes, ¿no? O sea, un hígado de un adulto no cabe en un menor de edad. Entonces se utilizan porciones hepáticas, ¿no? Y bueno, el hígado en general tiene una muy buena capacidad de regeneración, pero cuando esta capacidad de regeneración ha sido sobrepasada, pues el hígado se empieza a cicatrizar. Una cicatriz, el término cicatriz indica que un tejido original que cumple cierta función es sustituido por otro que no cumple función. O sea, hay tejidos que cicatrizan y hay otros que no cicatrizan. Entonces, el término correcto, por ejemplo, para un hueso que se fractura y recupera su funcionalidad, no es decir, vamos a esperar a que cicatrice el hueso, porque no queremos que cicatrice, lo que queremos es que se repare. Entonces, el término adecuado sería, esperemos a que el hueso repare, porque cicatriz indica que el tejido va a ser sustituido por otro que no cumple la función. Y eso sería, por ejemplo, en una falta de unión, o sea, un hueso fracturado, que en vez de tejido óseo se une a través de tejido fibroso, entonces no cumple la funcionalidad. Entonces, el hígado tiene mucha capacidad de regeneración, pero esta se puede ver sobrepasada. Entonces, se establecen las condiciones para establecer la cirrosis. ¿Qué quiere decir cirrosis? Pues quiere decir que tenemos un hígado cicatrizado, ¿sí? Que ha disminuido por esta cicatriz, por esta presencia de tejido fibroso, su capacidad funcional. Entonces pierde las características que hacen propio de que reconozcamos al tejido como arquitectura hepática, ¿no? Entonces se va a perder la función. Y generalmente la cirrosis, fibrosis hepática es la parte terminal de un proceso de enfermedad hepática evolutiva hacia mal, ¿verdad? Y generalmente eso es lo que encontraríamos en la etapa final de individuos con problemas hepáticos. En humanos es muy frecuente, bueno, pues decir, bueno, tiene cirrosis hepática, o fulano de tal falleció por cirrosis hepática y pensamos inmediatamente que es un alcohólico. Esto no necesariamente es cierto. O sea, hay individuos que tienen cirrosis hepática como resultado final de una enfermedad crónica del hígado, ¿no? La hepatitis crónica activa. Y entonces esos individuos, si no se les trasplanta el hígado, si no tienen un hígado pues, que se les pueda donar, por ejemplo, si no encuentran un donador, pues van a morir por esa condición. Obviamente en humanos una de las principales causas de cirrosis pues es el alcoholismo, ¿verdad? Pero pues, si eres alcohólico no eres susceptible de trasplante. O sea, si tú vas y dices, pues tengo cirrosis hepática por alcoholismo y sigo tomando y vengo a anotarme aquí para que me regalen un hígado, pues te van a decir, pues sabes qué, que no eres sujeto. Te investigan y verifican. Pues yo creo que a menos que seas así alguna persona muy, muy influyente, ¿verdad? Que digan, bueno, pues si eres un alcohólico, pero tienes cirrosis hepática, pero como eres un político influyente, pues ni modo, te vamos a poner tu hígado nuevo, no vamos a buscar un donante. Entonces, en perros, pues sí tenemos casos de cirrosis. En el hospital hemos tenido a lo largo de mi tiempo ahí en la facultad, que ya son algunos ayeres, pues ya hemos tenido 2 casos de cirrosis hepática por alcoholismo en los perros. Obviamente, un perro es alcohólico si el propietario es alcohólico. Y tuvimos un boxer que el propietario era alcohólico y el perro también tenía cirrosis hepática, cirrosis hepática. Y también tuvimos una familia donde los hijos eran alcohólicos y al perro lo habían vuelto alcohólico y también tuvo cirrosis hepática. O sea, el perro no se va a hacer alcohólico per se por sí mismo, sino pues yo creo que pues le empiezan a dar y se ponen ahí sus guarapetas, propietarios y perros, y al rato pues ya el perro obviamente va a sufrir más rápidamente las condiciones de alteración hepática, ¿no? Que un humano. Pero bueno, han sido 2 casos ahí por ahí, creo que los publicaron en la revista veterinaria hace pues ya más de 20, 25 años que se presentaron estos casos. Desde entonces
vuelto a saber de un caso de cirrosis hepática atribuida a alcoholismo, ¿verdad? Porque pues estaba la condición dada y los propietarios, pues bueno, confesaron que le empezaron a dar sus cubas a los perros y pues de ahí se estableció, ¿no? Y se alcoholizaban constantemente. Pero pues la mayoría de los perros que llegasen a desarrollar o gatos que llegasen a desarrollar cirrosis fibrosa hepática, pues sería por enfermedad hepática crónica, ¿no? Una hepatitis crónica activa secundaria a probablemente que el perro tuvo leptospirosis, por ejemplo, sería la causa más frecuente, o un gato que tuvo problema, no sé, lipidosis hepática y logró sobrevivir a ella, en fin, cosas así que tendríamos que buscar, ¿no? El problema sería que encontraríamos pérdida de la función, probablemente uno de los signos principales sería hipoalbuminemia, por ejemplo, y por lo tanto derrame peritoneal, ascitis, edema tisular, edema en los miembros, por ejemplo, puede darse esa situación. Tomamos placas radiográficas o imagen, ultrasonido o tomografía, y lo que encontraríamos sería un hígado disminuido de tamaño, o sea, microhepatia. Es necesaria la biopsia hepática para confirmar el estatus de cirrosis fibrosis hepática, donde, bueno, obviamente ya sabemos que para hacer una biopsia, una punción, necesitamos establecer las capacidades de coagulación que tenga este sujeto. Y bueno, pues no habría tratamiento, de hecho no hay tratamiento, sería paliativo, el manejo del paciente, administrar vitaminas que normalmente están almacenadas en el hígado y que obviamente bajo esta circunstancia no habría posibilidades, vitaminas del complejo B, vitamina E, o sea, todas las vitaminas que se encuentren ahí en el hígado almacenadas para su uso, en la medida de lo posible darle a este sujeto para su consumo proteínas de alto valor biológico, que normalmente vienen en productos lácteos como el suero de leche, como puede ser el queso cottage. Obviamente va a llegar un momento en que a pesar de que se den estas proteínas de alto valor biológico, no puedan ser aprovechadas por el hígado y que sintetice lo más posible de albúmina y se desarrollen los cuadros que estamos hablando de derrame peritoneal, de edema. Entonces, generalmente estos individuos morirían por insuficiencia hepática, o sea, alteraciones en la coagulación, alteraciones en la destoxificación del amoníaco, por ejemplo. Es frecuente que estos individuos que tienen problemas crónicos desarrollen encefalopatía hepática, o sea, alteraciones del cerebro relacionadas con un mal funcionamiento hepático. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que tendríamos que platicar de cirrosis fibrosa hepática. Entonces, en general, y para sentar ahí la información básica, pues, ¿cuál sería el tratamiento de las enfermedades hepáticas? Bueno, diagnosticar y eliminar la enfermedad base, la condición base. Ya hablamos de leptospirosis, ya hablamos de clostridiasis, podemos hablar de lipidosis, podemos hablar de almacenamiento del cobre, de enfermedad hepática crónica activa, en fin. Habrá enfermedades o condiciones que no las podamos eliminar una vez establecidas, pero pues bueno, en la medida de lo posible, pues establecer cuál es la condición que está ocasionando el problema, si es que todavía es factible manejarlo. La dieta, pues ya mencioné algunos lineamientos, sobre todo el manejo energético, ¿no? Tendríamos que dar un alimento comercial que ya viene caracterizado por administrar carbohidratos de fácil aprovechamiento, proveer proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir proteínas de alto valor biológico? Que sean fáciles de digerir y por lo tanto de aprovechar por el hígado. Recuerden que el hígado tiene una función muy importante en el manejo energético. O sea, de hecho, pues generalmente como humanos, cuando algún individuo se enferma del hígado, sobre todo cuando es niño, pues
hemos escuchado anecdóticamente, pues es que me daban caramelos o me daban cosas así dulces, pues sí, por la condición energética que estoy estableciendo, ¿no? Tenemos que proveer al hígado en esos momentos de convalescencia hepática de fuentes de energía, pues que no lo hagan trabajar. Ya sabemos que el hígado funciona manteniendo la glicemia normal entre ingesta de alimentos. Entonces, las dietas de prescripción, de indicación médica, pues hay unas que ya sabemos, ¿no? Que vemos ahí los sobres, los bultos que dicen dieta para enfermedad hepática. También vemos latas, ¿no? Hepatic Disease, HD, por ejemplo, pues son dietas que están establecidas en ese sentido, ¿no? Eh, una condición energética de fácil aprovechamiento, proteínas de alto valor biológico para que el hígado no batalle en la transformación de proteínas en albúmina principalmente. Se tienen que suplementar vitaminas también, ¿por qué? Porque el hígado es un almacén de vitaminas y si el hígado no está logrando almacenar por enfermedad, pues se tendrán que estar suplementando constantemente para que puedan cumplir sus funciones de coenzima o de enzima de estas situaciones. Pacientes que han desarrollado ascitis generalmente nos indican que están en el periodo terminal de la enfermedad hepática. ¿Por qué se da la ascitis? Generalmente se da por hipoproteinemia, o sea, hipoalbuminemia, y por hipertensión a nivel portal, por la cirrosis hepática. Entonces esto favorece la extravasación de sangre, de líquidos, en este caso a nivel abdominal. En humanos es probable que primero se presente el edema en los miembros, en los perros y en los gatos no. Generalmente primero se presenta la ascitis y solamente en algunos casos se llega a desarrollar edema, en términos generales, ¿verdad? En humanos generalmente decimos, híjole, ya tiene edema, pero ya sabemos que el cuadro ha empeorado si el humano desarrolla ascitis. En perros y gatos no, va primero la ascitis y en cuadros muy graves y a veces relacionado con otra alteración, edema en los miembros. Si tenemos un paciente con ascitis, pues administramos algún diurético. En perros y gatos lo que más funciona es la furosemida, es el diurético de elección, sobre cualquiera de los otros que podamos tener. La espironolactona, pues en algunas ocasiones no hay responsiva de fármacos, como en humanos que tenemos diferentes tipos, o sea, somos responsivos a diferentes diuréticos. En veterinaria, perros y gatos, furosemides de elección. Espironolactona, pues es por si queremos incrementar alguna condición en especial de eliminación. Son pacientes que van a estar anémicos, o sea, sus capacidades de formar eritrocitos son deficientes porque no vamos a tener almacenados los elementos que nos ayudan a producir eritrocitos, entonces tienen que proveer como hierro, vitaminas del complejo B, el ácido fólico, por ejemplo, y dado que estos animales no son eficientes en el manejo energético, se requiere reposo. Incluso hay teorías que indican esta situación de por qué tenemos que reposar muy puntualmente como humanos o como médicos, indicar y ser muy enfáticos en que nuestro animal tiene que estar en reposo si está convaleciendo de problema hepático, porque se menciona en alguna de las teorías que cuando tenemos enfermedad hepática y se mantiene la actividad física, entonces el hígado trabaja a pesar de que esté enfermo y esto puede condicionar la presentación de la hepatitis crónica activa. Este es un campo que se tiene que explorar muchísimo en veterinaria porque hasta ahorita pues, se traspola casi todo lo que sucede en humanos en veterinaria hacia perros y gatos, pero pues no estamos ciertos, ¿no? Últimamente algunos autores indican que es necesario que investiguemos qué sucede en las especies que son de nuestra responsabilidad, perros y gatos, estamos hablando en este momento, y verificar si efectivamente lo que se ha descrito como hepatitis crónica activa en humanos, pues realmente aplica en perros. La verdad es que desde un momento se acuñó y se dijo que la hepatitis crónica activa era igual en perros y gatos que en humanos, y ahí se quedó, se ha mantenido esa situación, pero pues la verdad es que puede haber diferencias de especie
de perros y de gatos con respecto al humano. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes. Ya dijimos que los perros no son humanos chiquitos, pero específicamente en problemas hepáticos se ha mantenido, sobre todo en hepatitis crónica activa, ese criterio de que pues, lo que dicen en humanos pues, lo aplicamos en perros. Pero el reposo es punto clave. O sea, si establecemos los condiciones para que el hígado se recupere cuando se ha enfermado y no se convierta en una hepatitis crónica activa, pues necesitaríamos enfatizar en el reposo. Con eso terminaríamos gastrointestinal. ¿Qué preguntas tienen?